Muy buenas, mi nombre es Guillermo Rocafort. Para mí es una gran satisfacción estar aquí en mi tierra televisión, pues digamos desarrollando un poco lo que es mi gran vocación histórica, que es romper leyendas negras que atentan contra nuestra historia y rehabilitar a nuestros grandes hombres que han sido vilipendiados durante tantos años, ¿no? El que ahora me ocupa en mi segunda novela es sobre el príncipe de Éboli, Ruy Gómez de Silva. Así a bote pronto les diría que fue durante los primeros, durante los primeros 20 años del gobierno de nuestro gran rey Felipe II, pues su mano derecha, el primer ministro, su secretario más importante. Digamos, su actividad política marca el cenit de nuestro imperio, es decir, estamos hablando desde el 1555 al 1573, donde todavía no había ni siquiera un atisbo de decadencia, donde, digamos, el imperio español en fase de pleno desarrollo parecía que no tenía límites ni materiales ni espirituales, ¿no? Bien, ¿cómo surge un poco esta novela? Esta novela es un ofrecimiento que me realiza mi gran amigo don Carlos Clemente, que es el arquitecto restaurador del Palacio de los Éboli en Pastrana, que es donde desarrollaron una villa ducal renacentista al estilo italiano magnífico en Pastrana. Pues este arquitecto restaurador, que ha estado muchos años un poco recuperando ese palacio renacentista de Covarrubias, pues con una labor magnífica, pues en esos años él, mientras realizaba esta tarea tan loable, pues me confesó pues, que oía los susurros de los príncipes de Éboli, básicamente del príncipe de Éboli, en el sentido de la necesidad de que haya un libro en español que refleje su vida, porque es que no lo hay. Es decir, libros de leyendas negras españolas tenemos a montones, pero de nuestros grandes hombres, desgraciadamente, como en este caso, no había ninguno, ¿no? Entonces me lo propuso, me dijo, Guillermo, te transmito este personaje verdaderamente fascinante, vente a Pastrana, conoce el Palacio Ducal, conoce su obra, que esté ahí, su obra arquitectónica, su obra material y espiritual, y así, con este entusiasmo, me embarqué en mi segundo libro, que verdaderamente me ha fascinado. ¿Por qué? Porque me he encontrado con un hombre admirable en todos los sentidos, y no solamente a él, Ruy Gómez de Silva, sino también su esposa, Ana de Mendoza y de la Cerda, la princesa Éboli, la del parche, como le han dicho algunos. Me he encontrado con una mujer muy distinta a la que ha recogido la historia. La historia la ha difamado, la ha vilipendiado, frívola, casquivana, ligera, conspiradora, y yo lo que he encontrado profundizando en la historia es todo lo contrario: mujer fiel, madre devota de sus hijos, una mujer también con sus errores, pero que verdaderamente muy lejos de los que ha reflejado la historia, ¿no? ¿Cómo ha sucedido en este caso que estos príncipes de Éboli, que fueron, digamos, entre comillas, los cortesanos más importantes de la España imperial, es decir, el matrimonio que se había convertido en matrimonio modelo, él el primer ministro, ella una dama hermosísima de la corte? ¿Quién es el que las echa, digamos, el barro sobre su historia, ¿no? Pues el gran traidor de nuestra historia, que es Antonio Pérez, el que se dedica a ir por las cortes europeas vilipendiando a España y a Felipe II. Y entonces Antonio Pérez, como digo, el gran traidor, a ella pues empieza a decir que había estado con ella, que había tenido relaciones, absolutamente mentira. Él mismo ya en los días previos a esa muerte, en el momento podemos decir, de la justificación, un poco de la rectificación, él se desdice, ¿no? Y al príncipe de Éboli, pues digamos, la leyenda negra lo que ha hecho ha sido como que no ha existido. Es decir, ese gran político del siglo XVI no ha existido. Pues no. Ruy Gómez de Silva, el príncipe de Éboli, ha existido, fue un político magnífico, y yo en este libro lo que intento es, pues igual que hice con el de Berenguer de Rocafort, pues darle una vida. Él lo cuenta en primera persona. Su vida, así a grosso modo, para que nos hagamos una idea de cómo se contextualizó. Él era portugués, él nació en La Chamusca en el 1516, era
un segundón, es decir, el segundo hijo de una familia de la baja nobleza portuguesa, que había hecho del servicio de armas pues una forma de progresión social, ¿no? Entonces, pues este niño nace en una villa de la Chamusca, la villa de la Chamusca, muy cerca de Lisboa, y tiene una infancia tremendamente feliz, de juegos, de aprendizajes, una familia bien estructurada, con unos antepasados que lucharon en las batallas portuguesas en el norte de África, pues verdaderamente admirable, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues como es el segundo hijo, pues está excluido del mayorazgo. Entonces, pues tenía, digamos, ¿qué hacemos con él, ¿no? Pensaron sus padres, su padre, vamos, básicamente. Entonces resulta que en ese momento iba a partir para España la comitiva de Isabel de Portugal, nuestra gran emperatriz, hermosísima emperatriz, que se iba a casar en Sevilla con Carlos V. Fíjense en qué momento de nuestra historia nos encontramos. España es el centro del mundo, es el centro de la civilización. Carlos V, el emperador, se casa en el 1526 en Sevilla. ¿Y con quién se casa? Pues con la dama más hermosa de las cortes europeas, que es Isabel, la hija del rey de Portugal, ¿no? Entonces, Isabel de Portugal, el mayordomo mayor, era el abuelo materno de Rui Gómez de Silva, y es el que de alguna forma, entre comillas, al niño le enchufa en esa comitiva imperial como paje, como menino, para que la emperatriz Isabel, cuando estuviera en España, se sintiera como en su casa, con niños que jugaran, que hablaran en portugués, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínese lo que es, pues, para un niño pues de 10 años que le arranquen de su familia y que le metan en una corte política, ¿no? Pues bien, fue una cosa verdaderamente traumática, que ahí es donde se encuentran las justificaciones de su gran obra. Es decir, hay que ir a las infancias de los grandes hombres para ver cómo todas vienen marcadas por situaciones en muchos casos traumáticas, ¿no? Aunque, insisto, resaltando esa gran tranquilidad familiar que tuvo hasta entonces. Pero bueno, Isabel de Portugal, ya emperatriz, la emperatriz Isabel se convierte en su segunda madre, ¿eh? Entonces esto nos da una medida como esa nueva reina de España, emperatriz del mundo, también es una madre una madre adoptiva para este niño, ¿no? Y este niño, pues, ¿qué es lo que vive? Pues vive en la corte del emperador. Nace Felipe II, entonces ahí viene la clave, él se convierte en el íntimo amigo de Felipe II, es decir, en el privado, el amigo, el cercano, el que, hasta el punto de que Carlos V le define a él, a Rui Gómez Silva, como el oráculo de mi hijo, es decir, el que tiene las respuestas a las dudas de mi hijo. Y en las instrucciones de Carlos V, que deja para su hijo, le deja bien claro que tiene que tener siempre a su lado a ese portugués, a Rui Gómez de Silva. Fíjense lo que significa la presencia de un portugués en esa España que se está desarrollando, es decir, es, entre comillas, un extranjero, pero que se convierte en el hombre de confianza, ¿no? Y así, mientras Felipe II se va desarrollando, porque era en sus orígenes un hombre tímido, un hombre con sus dudas, pues Felipe II, Rui Gómez de Silva se convierte de alguna forma en su complemento perfecto, ¿no? Hasta que en el 1555 abdica en Bruselas nuestro gran emperador Carlos V y le nombra, pues, primero rey de Nápoles y posteriormente rey de Castilla, rey de Aragón, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese mismo momento Felipe II ya eleva al que había sido hasta en ese momento su privado, es decir, por ejemplo, el que le servía la comida, el que le vestía, el que le atendía en privado, pues le eleva al rango de primer ministro. O sea, da una medida de la importancia que tenía Rui Gómez de Silva. Y en estos 20 años que van, prácticamente desde el 1555 hasta el 1573, en el que desgraciadamente muere prematuramente, pues son 20 años en los que España cruza la historia a la velocidad del sonido, se suceden hechos asombrosos. Entonces, eso en cuanto a su vida pública, ¿no? En cuanto a su vida privada, pues lo más destacable es su matrimonio con una bisnieta del gran cardenal Mendoza.
Entonces él, siendo un segundón de la nobleza portuguesa, se entronca con la alta nobleza castellana, y su matrimonio pues es un matrimonio estable que le da a él la suficiente estabilidad emocional pues para desarrollar sus políticas, ¿no? En cuanto a sus participaciones, para concretar hechos que nos hagan reflexionar sobre su importancia, pues él es el gran organizador de la logística y la intendencia que da lugar a la victoria de San Quintín. Es decir, cuando en el 1555 abdica Carlos V, Felipe II, Francia, como muchas otras veces en su historia, intenta de alguna forma hacernos la puñeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? España en esa época pues no reculaba y daba pasos atrás, sino que daba pasos adelante, ¿no? Claro, 8 siglos de reconquista le daba la suficiente autoconfianza para sobreponerse a esas veleidades francesas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Felipe II? Le dice a Ruy Gómez de Silva: vete a España y organízame un ejército capaz de vencer a Francia, y así lo hace. Es decir, él consigue los recursos humanos, los soldados y los materiales, el oro y la plata, con las que lógicamente financiarlo, ¿no? Y gracias a eso pues España vence en San Quintín, que es una victoria verdaderamente decisiva, que da lugar a que posteriormente se firme la paz de Cateau-Cambrésis, que da a la Europa continental pues 20 años aproximadamente de paz y de estabilidad. Es una paz además católica, generosa, de España hacia Francia, ¿no? No es una paz, podemos decir, de vasallaje, sino una paz de reconciliación. Y como consecuencia de esa paz, Felipe II se casa con Isabel de Valois. Isabel de Valois, que por otra parte fue también íntima amiga de Ana de Mendoza y de la Cerda, con lo cual nos da una medida de la importancia de estos dos personajes, ¿no? ¿Qué otros hechos también son asombrosos de Ruy Gómez de Silva? Pues, por ejemplo, también es su apuesta por vertebrar correctamente los distintos reinos que componían el Imperio Español. Y aquí sucede esa gran lucha dialéctica que refleja perfectamente don Gregorio Marañón entre esos dos bandos que había en el Consejo de Estado de Felipe II, que estaba por una parte el Duque de Alba o los albistas, que eran así a grosso modo los partidarios de la guerra pacificadora, por decirlo de alguna manera, o en fin, de la lucha y de las armas, y luego estaban los ebolistas, es decir, ese sector partidario del príncipe Eboli, que era los que apostaban por la paz, ojo, por la paz, pero una paz armada y respetada, y en algunos casos, como en el de San Quintín, pues por la vía de la batalla, ¿no? Entonces, no es baladí esto mismo, porque refleja las dos grandes visiones de integración del imperio en aquella época, ¿no? Por una parte, los albistas, en los cuales predominaba la nobleza, la aristocracia, la oligarquía castellana, es decir, una visión centralista, y luego las del príncipe Eboli, que es una visión descentralizadora. Y no podía ser de otro modo, siendo el Ruy Gómez de Silva un portugués, y donde también había aragoneses, como Luis de Requesens, y eran partidarios por la vía de la descentralización, es decir, por el respeto a los fueros y a las leyes de los distintos reinos, como una forma de unificar más, de compactar, es decir, desde el respeto a las libertades forales o locales, conseguir esa mejor integración. Y realmente yo creo que fue una postura que durante un tiempo triunfó, ¿no? Entonces, bueno, se suceden, como digo, verdaderos enfrentamientos pues tremendos, ¿no?, entre estos dos bandos. Los consejos de Estado del reinado Felipe II en esta primera mitad tuvieron que ser verdaderamente conmovedores, porque, digamos, allí no había, podemos decir, ni siquiera una inquina personal, ¿no?, sino que eran los dos bandos, yo entiendo, desde un patriotismo sin lugar a dudas, tanto en el Duque de Alba como en el Príncipe Eboli, pero ellos decían: ¿cómo integramos el Imperio Español? Pues nosotros por la vía de la centralización castellana y otros por la vía de la descentralización. Y aquí se sucede, pues yo creo que lo que considero un poco el germen de la decadencia en España, ¿no?, o del Imperio Español, que es el problema de los Países Bajos, de Flandes. ¿Qué es lo que sucede? Pues estando Margarita de Austria como gobernadora, pues
por cuestiones de religión, por cuestiones económicas, de impuestos, pues empiezan a surgir los primeros problemas en los Países Bajos. Y aquí es donde se produce lo que yo entiendo después de mis estudios, el talón de Aquiles de nuestro imperio, es decir, qué es lo que hicimos y qué es lo que pudimos haber hecho. En ese momento había dos candidatos para ir a Flandes. Estaba el príncipe de Éboli, que tenía íntimos amigos en la nobleza flamenca, que además eran verdaderos patriotas que se destacaron en la lucha, en la batalla de San Quintín, en luchar por España, y luego estaba el partidario de la mano dura, el duque de Alba, ¿no? Al final fue el duque de Alba, y siendo un militar excepcional, pues sus dotes políticas y diplomáticas pues dejaban mucho que desear, y sucedió lo que sucedió, que ahí pues se creó el gran talón de Aquiles del imperio. Si hubiera ido el príncipe de Éboli, con sus suaves maneras quizá lo hubiera podido reconducir. Bueno, eso son entrar dentro ya de la especulación histórica, pero sí que nos abre una perspectiva en cómo valorar al príncipe de Éboli, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues el duque de Alba fracasa y el príncipe de Éboli sigue en la corte española y ya él pasa verdadero desgaste, ¿no? Porque, digamos, los albistas le atacan furibundamente, ¿no? Furibundamente, primero, porque es un portugués, y como si eso fuera un desdoro, cuando el propio Felipe II era medio portugués porque su madre era portuguesa. Y de hecho yo creo que en la primera mitad de su reinado de 40 años, sus 20 primeros años, si fueron los más exitosos, fue porque actuó como un portugués, en el sentido pues de un hombre de suaves maneras, un hombre dialogante, un hombre con visión, y como digo, fue furibundamente atacado por los albistas, hasta el punto de que intentaron incluso echarle encima la Inquisición, le negaban el título de don incluso. Entonces él, como buen político, pues decide no sufrir el desgaste de estar en la corte en esa situación y se va a Pastrana, ¿no? Y ahí está 4 años donde él demuestra que se puede ser un político a gran escala, es decir, a nivel imperial y también a nivel local, porque en esos 4 años hace de Pastrana una villa renacentista que yo recomiendo a todos los que me estén escuchando, pues ir a verlo. Está a hora y cuarto de Madrid y es una villa italiana, o sea, renacentista, con su colegiata, y él allí pues desarrolla una ciudad hasta el punto de que se pensó que Pastrana incluso podía haber sido la capital de España, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Avanzando un poco en la historia de este personaje, pues el duque de Alba fracasa radicalmente con su política mano dura y, y llegamos ya a las fases finales de la vida de Rui Gómez de Silva, que es esa gran victoria española y europea en Lepanto. Es decir, fíjense hasta qué punto era importante en aquel momento que el verdadero abogado en la corte de Felipe II, de don Juan de Austria, que era, como sabemos, el hermano bastardo de Felipe II, pues era precisamente Rui Gómez de Silva, el que hace de valedor suyo. Es decir, cuando Felipe II está dudando en quién va a comandar la Santa Liga, pues le dice que sea tu hermanastro. Da una medida de cómo en aquella época a los hermanos naturales, a los hermanos bastardos, se les reconocía y se les daba los mayores cometidos, porque había una gran fraternidad, una gran confianza, ¿no? Y don Juan de Austria, con 20 y pocos años, pues vence magistralmente en Lepanto, ¿no? Pues bien, aquí otra vez el hombre en la sombra, el hombre que está detrás organizando los avituallamientos, la logística, digamos, todo ese tipo de intendencia, pues es Rui Gómez de Silva. Entre todos sus méritos también está en que reformó la hacienda castellana, era también ministro de Hacienda, era un hombre polifacético, y cuando reformó en esos 20 años que él fue el contador mayor de Castilla, España no conoció ninguna de las 4 bancarrotas que sufrió Felipe II, ¿no? Es decir, era un hombre del Renacimiento, un príncipe del Renacimiento, un hombre profundamente católico, íntimo amigo de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, un hombre, en fin, siendo muy católico, un hombre tolerante, no era fanático, y un hombre pues que le intentó dar una impronta personal al imperio que finalmente, como hemos visto, fracasó. Y es un poco ahora mismo este aporte que intento hacer a la historia, recuperar a él,
contado de una forma novelada, en primera persona. Intento dar voz y espíritu a los hombres de nuestro imperio, es decir, no eran hombres tampoco, podemos decir, superhombres, sino también, en fin, tenían sus dudas, sus temores, pero eran hombres capaces de conocerlos y sobreponerse, ¿no? Y un hombre, además, que curiosamente, y donde más de alguna forma me he nutrido, han sido en fuentes históricas extranjeras, es decir, los embajadores de Venecia, de los estados pontificios, de Francia, de Inglaterra en España, hablaban de él maravillas, es decir, porque era un hombre, pues, era un hombre de paz, pero ojo, un hombre de paz hasta donde fuera posible, porque la prueba está en que cuando se dio cuenta de lo que era el peligro francés en San Quintín y el peligro de los turcos, fue el primero que dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y también intento hoy en día, que de alguna forma la política está de alguna forma tan enrarecida, pues demostrar que en España hemos tenido políticos con una gran grandeza y una honradez fuera de toda duda, porque es que a este hombre lo que se le ha hecho no olvidarse de él, pues, porque habrán intentado rebuscar en que si robó o no robó y tal, y no han encontrado nada, ¿no? Y es, como digo, la segunda novela histórica de esta saga que estoy intentando desarrollar de grandes hombres de nuestra historia. Y, en fin, también intento relatar un poco lo que es su vida familiar con Ana de Mendoza y de la Cerda, la princesa Éboli, cuando se casan en Alcalá de Henares, cuando están en el Palacio del Infantado en Guadalajara, cuando viven una historia de amor maravillosa en el Palacio Ducal de Pastrana, ¿no? Es una familia que tiene 8 hijos, que luego ocuparon papeles fundamentales, arzobispo de Zaragoza, arzobispo de Toledo, capitán general en Flandes, es decir, son semillas que siguen floreciendo, ¿no? Y que de alguna forma también han alumbrado siglos posteriores de nuestra historia, ¿no? Pero en concreto se trata de eso, ¿no? De recuperar a nuestros antepasados, y en este caso el príncipe Éboli, pues es una de las personas, yo entiendo, más decisivas, ¿no? Otro de los aspectos también, para que nos demos una medida de la confianza que tenía Felipe II de él, es el tema de don Carlos, el hijo, el heredero, ¿no? El hijo desequilibrado de Felipe II. Digamos que es uno de las páginas más dolorosas, y además por las cuales han atacado tan injustamente a nuestro gran rey Felipe II, diciendo incluso que llegó a ser él el que mató a su hijo don Carlos. Entonces, le tenía tanto aprecio y tanto admiración Felipe II que encomienda a su primer ministro y amigo, íntimo amigo de Rodrigo de Silva, que se encargue él de la educación de don Carlos, el heredero, que estaba absolutamente desequilibrado, ¿no? Y él con paciencia intenta, en fin, forjarle y dignificarle, pero todos los esfuerzos se caen en saco roto, ¿no? Y él es precisamente el que le tiene que decir a su amigo y rey Felipe II que no tienes, vamos, esto es un caso perdido, ¿no? Y es incluso el que le tiene que decir a Felipe II, pues en fin, todos esos delirios conspiratorios en los que estaba recayendo su hijo y heredero, ¿no? Es decir, son distintos, es decir, las páginas más grandes y también más dramáticas de ese gran rey de la primera mitad de su reinado, Felipe II, pues vienen recogidos en este libro, pues de una forma transparente y amena, contando las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues desgraciadamente muere muy pronto, en el 1573, en Madrid, cuando yo creo que tenía este hombre grandes obras, cosas por hacer todavía, ¿no? Fíjense que en el momento de su muerte, previo a su muerte, el propio rey Felipe II, que estaba enfermo en el Alcázar de los Austrias de Madrid, viene a despedirse de él. O sea, era una cosa, eso es una cosa verdaderamente, nos da una medida de lo que le quería, casi ya no como primer ministro, sino como amigo, como hermano, ¿no? Y dicen que cuando murió estuvo unos meses Felipe II en una depresión que no se sobreponía. Decían que, lo dice además un embajador veneciano, que el estado de abatimiento en el que cayó Felipe II después de la muerte de Rodrigo de Silva, decía que no confiaba ni en sus propias manos para dirigir su imperio, ¿no? En fin, desde el 1573 que muere hasta el 1598, pues tenemos páginas de gloria todavía
pero páginas de un gran desastre, ¿no? La Armada Invencible, en fin, los Países Bajos, la sangría que ello supone, las guerras en Europa. Qué pena que esa gran escuela de política auténticamente patriótica, desde siendo un portugués, pero siendo un español, un nacionalizado español, esa escuela de saber hacer y de compromiso político, porque luego ya vemos en Felipe III qué es lo que sucede, vienen estos válidos corruptos, el duque de Lerma, el duque de Uceda, que lo único que buscan es enriquecerse, y con reyes que lo que se dedican de alguna forma es a vivir al margen de las responsabilidades que les atienen, pues vemos cómo ese modelo desaparece. ¿Por qué desaparece? Pues porque cuando hay un gran hombre que te puede hacer sombra desde el pasado, pues casi mejor vamos a olvidarnos de él. Pues no. Aquí está el príncipe Oli para decirnos que lo que sucedió pues quizá pudo haberse evitado, que en aquella época en la que España, con 10 millones de habitantes, cuando Francia la duplicaba en exceso, Inglaterra prácticamente se convirtió de alguna forma en el centro del mundo, pues era porque había hombres capacitados, con sus miedos, con sus dificultades, pero que se sobreponían, ¿no? Y cuando a nosotros todos en alianza nos comían y estaban todos intentando despojarnos de nuestra grandeza y de nuestros territorios, pues bien, eso desgraciadamente sucedió, pero en este periodo, cuando estaba el príncipe Oli, pues fue capaz de armonizarlos armoniosamente. También es una visión que intento trasladar al momento actual, es decir, cabe la unidad y la lealtad a la nación de española desde la descentralización, desde el respeto, porque estando todos a gusto se puede llegar a tener una unidad más fortalecida. Y esa es un poco la visión política que tenía el príncipe Oli, siendo portugués, es decir, insisto, desde la descentralización, una mejor vertebración. ¿Para qué? Para hacer frente al enemigo común, como lo dice Ricardo de la Cierva en la Historia Total de España, en su monumental obra, ¿no? Dice, porque, vamos, captó perfectamente la personalidad de Rui Gómez de Silva, don Ricardo de la Cierva, cuando dice que lo que buscaba era la unidad desde el respeto a los fueros, pero para hacer frente común al enemigo externo, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando te viene enemigo externo, pues lo que hay que hacer es estar unidos y no como ha sucedido desgraciadamente en siglos posteriores de nuestra historia hasta el presente, donde aquí se están dando pues todos de bofetadas pues para repartirse las prebendas. Pues no, hay que unificar, y unificar es respeto a la foralidad, podemos decir, a las costumbres locales, pero desde la unidad y lealtad a la nación, ¿no? Y es un poco lo que intento reflejar en este libro, que yo se lo recomiendo, y luego también, como digo, tiene su aspecto romántico, ¿no? Porque he intentado recuperar esa vida matrimonial, ¿no? En definitiva, agradecerles su atención y animarles pues a imbuirse de aquellos hombres que a través de mi libro pues intento dar voz y pensamiento. Son hombres que forjaron nuestro imperio y que de alguna forma hoy que la batalla está en la historia, pues intentarles por lo menos conocerles, comprenderles y también, por qué no, disfrutar de la gloria de nuestra gran nación. Muchísimas gracias.
sentido de la necesidad de que haya un libro en español que refleje su vida, porque es que no lo hay. Es decir, libros de leyendas negras españolas tenemos a montones, pero de nuestros grandes hombres, desgraciadamente, como en este caso, no había ninguno, ¿no? Entonces me lo propuso, me dijo, Guillermo, te transmito este personaje verdaderamente fascinante, vente a Pastrana, conoce el Palacio Ducal, conoce su obra, que esté ahí, su obra arquitectónica, su obra material y espiritual, y así, con este entusiasmo, me embarqué en mi segundo libro, que verdaderamente me ha fascinado. ¿Por qué? Porque me he encontrado con un hombre admirable en todos los sentidos, y no solamente a él, Ruy Gómez de Silva, sino también su esposa, Ana de Mendoza y de la Cerda, la princesa Éboli, la del parche, como le han dicho algunos. Me he encontrado con una mujer muy distinta. Muy buenas, mi nombre es Guillermo Rocafort. Para mí es una gran satisfacción estar aquí en mi tierra televisión, pues el Imperio Español en fase de pleno desarrollo parecía que no tenía límites ni materiales ni espirituales, ¿no? Bien, ¿cómo surge un poco esta novela? Esta novela es un ofrecimiento que me realiza mi gran amigo don Carlos Clemente, que es el arquitecto restaurador del Palacio de los Éboli en Pastrana, que es donde desarrollaron una villa ducal renacentista al estilo italiano magnífico en Pastrana. Pues este arquitecto restaurador, que ha estado muchos años un poco recuperando ese palacio renacentista de Covarrubias, pues con una labor magnífica, pues en esos años él, mientras realizaba esta tarea tan loable, pues me confesó pues, que oía los susurros de los príncipes de Éboli, básicamente del príncipe de Éboli, digamos, desarrollando un poco lo que es mi gran vocación histórica, que es romper leyendas negras que atentan contra nuestra historia y rehabilitar a nuestros grandes hombres que han sido vilipendiados durante tantos años, ¿no? El que ahora me ocupa en mi segunda novela es sobre el príncipe de Éboli, Ruy Gómez de Silva. Así a bote pronto les diría que fue durante los primeros, digamos, durante los primeros 20 años del gobierno de nuestro gran rey Felipe II, pues su mano derecha, el primer ministro, su secretario más importante. Digamos, su actividad política marca el cenit de nuestro imperio, es decir, estamos hablando desde el 1555 al 1573, donde todavía no había ni siquiera un atisbo de decadencia, donde, digamos,